Hola, vamos a ver los puntos para realizar un proyecto final de ciclo. En estas dos hojas vamos a ver los puntos más importantes y una pequeña explicación. Entonces, lo primero que tendréis que poner en vuestro proyecto es el título. Como ejemplo, tendríamos diseño e instalación de equipamientos de conducción y bombeo para trasiego de agua potable en una nave industrial. Esto es un ejemplo de título. El título que no os dé miedo a que sea largo, tiene el título, el tribunal debe leer claramente de qué va el proyecto. Por un lado, está la importancia de que vuestro proyecto sea un proyecto de entidad y profesional y no debéis perder de vista que este proyecto es un proyecto académico que va dirigido a que un tribunal o un tutor evalúe vuestro trabajo. Entonces debéis dirigir vuestro trabajo a ser profesionales y siempre pensando que alguien lo va a leer, lo va a entender y lo va a calificar. Por lo tanto, es muy importante que escribáis de forma clara qué se va a hacer en este proyecto. No puede ser que el tribunal o vuestro tutor tenga dudas de qué se está planteando en este proyecto, por muy claro que vosotros lo tengáis. Entonces, el título ya debe evocar claramente que se va a encontrar alguien que lea este proyecto. Como veis aquí, diseño e instalación de equipamientos de conducción y bombeo para trasiego de agua potable en una nave industrial. Queda poca duda, queda la duda de dónde será, qué material se va a utilizar, qué presiones, pero ya se sabe que el alcance, que ya os adelanto que el alcance es lo que abarca el proyecto, es el diseño y la instalación, ¿vale? Después del título, es obligatorio un índice general bien hecho. Podéis buscar ejemplos en Google con números de página en cada entrada de título. Muy importante que tenga los números de página para que el tribunal, cuando tenga el proyecto en sus manos, lea este índice y pueda ir a esa página a consultar el apartado que desee. Introducción. Suelo decir que es la parte más importante del proyecto, porque es donde el tribunal va a leer por primera vez de qué va este proyecto y aquí ya tiene que salir de la introducción sin dudas. Vosotros la introducción la debéis escribir varias veces. Es de lo primero que se escribe el proyecto porque os sirve para asentar un poco las ideas de qué vais a hacer y conforme vayáis evolucionando el proyecto tenéis que volver a la introducción, volver a leer, modificar cosas, volver a leer, modificar cosas hasta que la introducción quede bien pulida. En la introducción no se pone nada de introducción histórica relacionada con el proyecto. Por ejemplo, si el proyecto es realizar una instalación de bombeo de agua, que es el ejemplo que voy a utilizar, no se explicarán los acueductos romanos. No se explicará si en la antigua Grecia el agua era potable o no, o si los árabes tenían aljibes. La introducción es la introducción de vuestro proyecto. ¿Qué se va a hacer en este proyecto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Qué camino he elegido para hacerlo? ¿Qué le pasa al cliente? ¿Qué problemas tengo? ¿Qué ventajas? Todo sobre vuestro proyecto. Aquí en la introducción, el cuerpo de la introducción va a ser una explicación general del proyecto. En esta explicación general del proyecto, esto es como un titular de prensa, que se va de lo más general al menor detalle. Entonces, es qué pretende resolver este proyecto y cómo. En nuestro ejemplo de diseño e instalación de equipamientos de conducción y bombeo para trasiego de agua potable en una nave industrial, en la explicación general del proyecto, prácticamente se vuelve a repetir el título. Pues este proyecto tratará sobre la instalación y, o sea, el diseño y la instalación de equipamientos para conducción, y aquí no pongáis el título exactamente, podéis poner, tratará sobre el diseño y la instalación de equipamientos de conducción con tubería de acero inoxidable en ciertos tramos para trasegar tantos metros cúbicos de agua al día de un punto a otro punto y se le pondrán bombas o no se le pondrán bombas o a lo largo del proyecto se estudiará o en este proyecto se evaluarán tales alternativas. En este proyecto se hará la instalación de una zona adecuada para bombas. Se hará el estudio de si utilizar este tipo de bombas u otro tipo de bombas, ¿vale?
La explicación del proyecto es donde el tribunal leerá. La explicación general será media página o una página. De aquí es donde el tribunal lo leerá y le quedará clarísimo. Si aquí en la explicación ya podéis poner una imagen, en este caso a lo mejor diseño e instalación de equipamientos de conducción, pues bueno, aquí a lo mejor algo, una imagen de una bomba de impulsión hidráulica para que el que no lo sepa del tribunal se haga una idea. O en cualquier otro proyecto, si es algo más complejo o algo abstracto, aquí viene bien poner una imagen vuestra, aunque sea un croquis hecho a mano, para que el tribunal lo vea y diga, vale, ya sé de qué va el proyecto. Porque tenéis que pensar que el tribunal no siempre es del sector que le estáis explicando. De hecho, se seleccionan diferentes personas para el tribunal para ver que vosotros sois capaces de a cualquier técnico que no sea del sector explicarle el proyecto, porque esto es lo que sucede en la vida real. Aquí en la explicación del proyecto es donde le tenéis que dar muchas vueltas todas las semanas, ¿vale? A ver si con esta explicación queda bien. eh, Entregárselo a alguien para que lo lea y diga, ah, vale, sí, está muy claro de qué va el proyecto. Después hay un apartado, antecedentes, condicionantes, motivaciones del proyecto, que no tiene por qué ser un apartado separado de explicación del proyecto. Si sabéis redactar bien, esto lo podéis incluir dentro de la explicación general del proyecto. Cuando ponéis introducción, no hay que poner un punto de explicación general del proyecto, ¿vale? Estos puntos los pongo como lo que tiene que incluir esa introducción. De hecho, este apartado sería introducción, punto, de aquí. Pues este proyecto tratará sobre lo que sea. Y explicáis sobre lo que tratará, cómo lo vais a resolver, algo de por qué también podéis poner. Y también podéis decir, este proyecto viene motivado porque el cliente quiere esto, en este caso esta nave industrial no tenía agua, restricciones y condicionantes para hacer el proyecto, que eso es muy importante porque aquí es donde el tribunal va a ver dónde está la dificultad de este proyecto. Vamos a ver un ejemplo. La nave actual tiene un edificio de 10 plantas donde se trabaja el grano de avena. Este edificio no tiene agua ni instalación anterior de conducción que sirva de apoyo. El cliente necesita que se conduzca agua a cada planta de este edificio. El punto más cercano de acceso a agua está a 30 metros de distancia, por lo que se planteará la conducción y el estudio de impulsión con una estación de bombeo. Este párrafo está mal redactado. Solamente lo he puesto para que veáis ejemplos de antecedentes condicionantes, motivaciones, restricciones, condicionantes del proyecto, ¿vale? Pero esto, vuestro trabajo está en redactar esto que se lea bien. Aquí se lee toda la información, pero no es una buena redacción, ¿vale? Aquí le podéis dar vueltas, pensadlo, consultarlo con compañeros, incluso utilizar inteligencia artificial, porque hoy por hoy está a la orden del día y lo que tiene que salir de vosotros son todas las ideas y a lo mejor la inteligencia artificial os puede ayudar a hacer bien o mejorar este tipo de redacción, ¿vale? Aquí he puesto, la nave actual tiene 10 plantas, esto ya el tribunal ya se hace una idea del problema, donde se trabaja el grano de avena. ¿Es indispensable esta información para el proyecto? Por supuesto que no. Al tribunal le da igual si se trabaja el grano de avena o no. Pero fijaros que siempre que nos dicen algo, nosotros nos hacemos preguntas. Cuando nos dicen un edificio de 10 plantas, dices, ¿y qué hacen esas 10 plantas? Pues bueno, no dejas al tribunal con la duda y le dices que trabaja el grano de avena. Es un consejo que os doy, que cuanta más información le deis sobre el sitio donde lo vais a hacer, el por qué, esa empresa que se dedica, que trabaja, tal, el tribunal se hace más una idea de dónde va el proyecto, por qué, y al final esto lo tenéis que ver como un cuento. Si solamente decís que vais a hacer una instalación de conducción de agua y bombas, el tribunal estará todo el proyecto pensando eso dónde va, por qué, ¿vale? Entonces, si dais pequeñas explicaciones de estas, donde se trabaja el grano de avena, la ubicación donde está, ¿vale? Eso os ayudará a que el tribunal entienda mejor vuestro proyecto y, por supuesto, lo evalúe mejor. Aquí se dice, este edificio no tiene agua ni instalación anterior de conducción que sirva de apoyo. Esto es un antecedente y un condicionante. Un antecedente es, el antecedente es cómo está el proyecto antes de que yo me ponga con él, cómo está la situación de ese edificio. También es una motivación del proyecto. Como no tiene agua y el cliente necesita que conduzca agua a este edificio. La motivación es la necesidad de quién necesita que se ponga ahí agua. Es explicar por qué se hace este proyecto y qué es lo que había antes, ¿vale?
Tampoco tiene instalación anterior de conducción. Eso es otro condicionante y otro antecedente, ¿vale? Este apartado, antecedentes, condicionantes, motivaciones, esto no lo tenéis que escribir así de antecedentes, condicionantes, dos puntos. Lo tenéis que hacer así, con una explicación. Explicación general del proyecto y esto lo vais metiendo. De forma que, insisto, la introducción, cuando el tribunal o vuestro tutor la lea, en esta introducción ya le tiene que tener clarísimo de qué va el proyecto, cuál era el problema, quién es el cliente, dónde se va a instalar, qué solución se le va a dar y cómo. Y después el proyecto en sí, el cuerpo y cálculos servirá para dar base a todo lo que se ha dicho en la introducción, ¿vale? Es como, a veces puede dar la sensación de que si lo pongo todo en la introducción es destripar el proyecto antes de tiempo, pero es que un proyecto es un proyecto y no es una novela. Entonces, en la introducción aquí ya se pone todo y después se explica cómo se ha llegado hasta aquí, ¿vale? Situación actual del proyecto de la empresa. Esto, como os digo, tampoco es un título, sino que esto lo metéis aquí dentro. Esto es súper importante. Layout, que es el plano actual de planta de distribución de la empresa. Si no lo tenéis, os lo inventáis. Cogéis AutoCAD, cogéis SketchUp, lo que sea, y hacéis un plano o incluso, bueno, no os recomiendo mucho un layout, hacerlo a mano, pero haced un plano muy sencillo de plano de planta de cómo está la situación de la empresa. En nuestro caso, dónde está el edificio de plantas donde se trabaja el grano, dónde hay una campa, dónde está el edificio de oficinas, para que el tribunal se haga una situación de, vale, el edificio de oficinas está a 30 metros de distancia y desde allí hay que conducir el agua hasta este silo de grano, ¿vale? O hasta este edificio de grano. También súper importante una imagen de localización de Google Maps, aunque sea mentira. Le decís, mira, esta planta está en un pueblo de Soria que se llama no sé qué. Y cogéis un polígono industrial y lo marcáis como si estuviese ahí. Eso da igual. Pero da la sensación de que habéis trabajado el proyecto, ¿vale? Y, claro, ponéis la situación actual, la imagen y escribís, la nave donde se hará el proyecto está en tal sitio, tiene una superficie de planta tal, ¿vale? Vestís un poco esa explicación. Y estudios de alternativas del proyecto. Puede ser que sí, puede ser que no. Queda muy bien en un proyecto escribir las alternativas. ¿Por qué se han descartado o por qué no se han hecho? ¿O vamos a hacer esta de momento y con el futuro ya haremos la otra? ¿O esto es una primera fase y después se hará otra? Y planteáis varias alternativas para la solución del proyecto. Pues en este ejemplo podría ser que se estudió, en lugar de hacer una conducción de agua, pues hacer un aljibe y bombear agua. Pero se vio que no llovía lo suficiente, o a lo mejor sí que llovía lo suficiente, pero por el problema a lo mejor de filtraciones, porque el vecino tiene una instalación de una granja con vacas, pues se ha decidido que no, ¿vale? Esto da la sensación de que habéis trabajado el proyecto, de que no es solamente de voy a hacer esto y ya está, sino que habéis planteado alternativas, otras opciones, habéis pensado, ¿vale? Le habéis dedicado tiempo al final. Otro apartado de especificaciones de proyecto. Esto es súper importante, porque en la vida real aquí es donde el cliente irá a ver si lo que os ha pedido lo habéis entendido bien y vosotros aquí vendréis a decirle al cliente, mira, especificaciones del proyecto, lo que me has pedido es esto y lo que voy a solucionar es esto. ¿Estás conforme? Y esto es casi casi como el contrato, ¿vale? Que en este apartado sirve para que el cliente esté conforme con lo que vamos a hacer según lo que ha pedido. Ejemplo, pues el proyecto tiene como especificaciones, esto sí que lo podéis escribir así, ¿vale? Especificaciones del proyecto como título y el proyecto tiene como especificaciones, pues, que el agua llegue a 25 metros de altura con una presión de 2 bar y un caudal de 0,2 litros por segundo. ¿Qué sucede? Que cuando terminéis el proyecto y la instalación es donde se vendrá a a especificaciones del proyecto y el cliente os dirá, ¿veis? Yo te pedí que llegara a 25 metros de altura con una presión de 2 bar, 0,2 litros por segundo, y lo has cumplido o no lo has cumplido. Y estaban especificaciones del proyecto. O antes de hacer el proyecto se le presentan las especificaciones al cliente y, oye, esto es lo que vamos a hacer en el proyecto. ¿Estás de acuerdo? Sí, no eran 2 bar, eran 3 bar. O no son 0,2 litros por segundo. En una planta son 0,2 y en la otra planta es un litro por segundo, ¿vale? Y aquí es donde se plasma la necesidad del cliente y lo que vamos a intentar conseguir con el proyecto. Otra especificación podría ser que tenga 5 puntos de acceso de agua por planta o que tenga 3 puntos en la planta uno, 5 puntos en la planta 2, etcétera, ¿vale? Aquí
especificaciones de qué queremos hacer o qué quiere el cliente conseguir con este proyecto. Objetivos del proyecto, muy relacionado con las especificaciones del proyecto. Pues un objetivo del proyecto es cumplir con todas las especificaciones. Los objetivos deben de ser lo que se llama SMART, que es específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Esto tampoco le deis muchas vueltas a que cada objetivo tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Tenlo en la cabeza al final de que un objetivo se debe poder cumplir, ¿vale? Por ejemplo, un objetivo de este proyecto, pues a lo mejor alguien se viene arriba y dice, pues mira, un objetivo es hacer la conducción de agua sin tuberías. Pues va a ser muy complicado. Entonces, esto de alcanzable es muy relevante, pero alcanzable no. Entonces, objetivo del proyecto. ¿Qué se pretende con este proyecto? Pues objetivo, llegar a 25 metros de altura con una presión de 2 bar para cumplir las especificaciones del proyecto. Otro objetivo, aunque en la especificación no esté, un objetivo vuestro del proyecto puede ser que quede lo más elegante posible, que toda la instalación vaya anclada a pared y no sumergida para en un futuro poder hacer reparaciones, que tenga, objetivo del proyecto, que tenga el menor coste posible. Objetivo del proyecto, que esté terminado antes de 3 meses. Objetivo del proyecto, que involucre solamente a 2 empresas en lugar de a tres. Objetivo del proyecto, que se instale y que luego tenga un sistema automático de medición telemática. No sé, aquí podéis inventar y es también donde el tribunal verá vuestra inventiva y que le habéis dedicado tiempo a este proyecto, ¿vale? En objetivos del proyecto. Los objetivos aquí en media hoja lo podéis tener, especificaciones del proyecto también, ¿vale? A no ser que sea un proyecto muy largo, muy complejo, que esto sí que puede llevar cada uno a una página. Eh, pero aquí, para un proyecto de este tamaño, puede ir bien media página por especificaciones y por objetivo. De hecho, estaría bien en la misma página poner media página de especificaciones y en la otra media de objetivos, ¿vale? Que ya os digo, un objetivo es cumplir especificaciones. El alcance del proyecto. Alcance, aunque no sea una palabra que se utilice mucho en el día a día, alcance en términos de dirección de proyectos es qué incluye y qué no incluye el proyecto. Es como qué estás contratando y qué queda fuera del contrato, porque al final el proyecto es un contrato como estáis leyendo, ¿vale? Y aquí lo digo, es como un contrato donde el cliente irá a ver qué le incluye y qué no el proyecto. No confundáis con especificaciones, que especificaciones es como la carta a los Reyes Magos de el cliente que quiere. Pues yo quiero 25 metros, 2 bares, 0,2 litros por segundo, 5 puntos de acceso. ¿Vale? Especificaciones del proyecto, el cliente aquí podría decir conducción de agua sin tuberías. Pues eso no sería una especificación, eso quedaría en lo que se llama el preproyecto, donde hay la negociación con el cliente. Si el cliente quiere conducción sin tuberías, no le hacemos el proyecto. En especificaciones ya son lo que se ha acordado con el cliente que podemos hacer y vamos a hacer, ¿vale? Y en el alcance es para llegar a estas especificaciones y estos objetivos que incluimos para hacer. Por ejemplo, que el agua lleve a 25 metros de altura, pues el alcance del proyecto será el diseño de las conducciones con tuberías de acero inoxidable ancladas a pared. El alcance de este proyecto no contempla la distribución de muros ni las obras posteriores a la instalación, como reparaciones de paredes o pintado de las mismas. Para la instalación de las bombas, este proyecto no incluye la instalación de cuadros eléctricos, ni protecciones, ni conducciones eléctricas para las bombas de impulsión. Que podría ser que sí, ¿eh? Podría ser que el proyecto lo incluyera, pero aquí os lo pongo como un ejemplo de alcance de este proyecto. ¿Qué incluye el proyecto? Va a incluir el diseño, la instalación, el anclaje de las tuberías a la pared. A lo mejor incluye también la preparación de zanjas o rosetas o lo que sea. Y muy importante que escribáis que no contempla el proyecto para que después no hayan dudas o hayan problemas con el cliente de has taladrado las paredes y no has pintado donde has taladrado. Y vais al alcance y dices, mira, es que en el alcance del proyecto lo que tú has contratado y lo que firmamos los dos no incluye las reparaciones de paredes o el pintado de las mismas. Esto ya tiene que quedar claro. No,
no habría que llegar al problema con el cliente, ¿vale? El cliente se debería leer al alcance, que esto es lo que se hace antes del el kickoff. Kickoff es cuando empieza el proyecto. Hay una reunión, bueno, hay muchísimas reuniones con el cliente antes de hacer los proyectos y esto se habla mucho, ¿vale? El alcance. Pues oye, no vamos a pintar, no, tranquilos, esto después ya vendrá, o yo tengo aquí un sistema de mantenimiento y vosotros hacéis la instalación y lo otro ya lo hacen los míos, ¿vale? Esto es todo un contrato. El alcance es muy importante, que es donde también va el tribunal a ver el alcance de qué engloba este proyecto, ¿vale? Pues instalación de bombas, a lo mejor una obra donde se van a poner las bombas o una caseta metálica con una puerta, caseta metálica de galvanizada, pintada, ¿vale? Fundamentación teórica, ahora sí. Aquí en fundamentación teórica he visto gente que empieza pues hablando de griegos, romanos, no va por aquí la fundamentación teórica. Tenéis que tener claro que un proyecto final de ciclo no es un trabajo de entrega de una asignatura. Un proyecto final de ciclo es un proyecto en fundamentación teórica a vuestro cliente. Pensad que cuando le entregáis este documento, si empieza a leer aquí que los romanos y que los griegos, dirá, este tío me ha cobrado este tiempo de escribir esto. Yo esto no me sirve y no tengo por qué pagarlo. Fundamentación teórica sirve para que expliquéis, pues a lo mejor, eh, pues el caudal al que pueden llegar cierto tipo de bombas, la presión habitual que se suele utilizar o que marca el código técnico de la edificación para uso doméstico o para uso en edificios de pública concurrencia. ¿Vale? Aquí es como hablar también de reglamentación que se debe aplicar, normas locales, autonómicas. ¿Vale? Esto podría ser fundamentación teórica, aplicación de normas o, o algo así. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, la presión habitual de estos tipos de circuitos, lo que os he dicho, hasta qué altura puede llegar sin necesidad de bombas impulsoras, necesidades de accesos, purgas, estos son para registros, según la reglamentación, ¿vale? Se le llama fundamentación teórica, pero ya os digo, podría tener otro nombre. Aquí es eh, que estas cosas no pueden ir ni en el alcance ni en la explicación del proyecto, entonces se saca aquí, pero aquí podríais poner fundamentación teórica, aspectos a considerar, aspectos a tener en cuenta, lo que sea, ¿vale? Pero sobre todo aquí no habléis de si los romanos utilizaban bombas de, no sé. Cuerpo y explicación del proyecto. Aquí es donde está vuestro proyecto, ¿vale? Obviamente aquí en cuerpo y explicación del proyecto vais a repetir lo que ya se ha dicho, porque ya en introducción ya lo habéis dicho, en requisitos lo habéis dicho, en el alcance lo habéis dicho, ¿vale? Pero en este apartado es donde vendrá el equipo técnico del cliente o la autoridad, sea la local, sea la autonómica, que os va a conceder la licencia. Y aquí se verá que se ha calculado, cómo se ha calculado, cómo se ha planteado, ¿vale? Entonces, aquí es donde explicáis qué hay que hacer y cómo se hace. Lo que os he dicho, claramente se repetirán cosas y aquí lo que tenéis que hacer, aquí es donde se verá vuestro trabajo de explicarlo de forma hilada y en una secuencia lógica de fases y de estados. Podéis poner un diagrama de flujo de funcionamiento, así el tribunal también entenderá mejor lo que estés haciendo. Pues, por ejemplo, yo pondría para este proyecto, pues lo primero que voy a hacer ya metiéndome en el proyecto, sin tener en cuenta si he hablado o no con el cliente. Pondría, pues, lo primero, medición de la planta in situ en la empresa. Esto con diagrama de flujo lo hacéis con cuadrito y flechita o con puntos, como queráis. Medición de la planta de la empresa. Realización de planos. Cálculo de caudales y presiones. Selección de materiales. Comprobación de que la pérdida de carga de tal punto me consiga llegar a tal presión. Estudio de presión de las bombas. Selección de bombas. Peticiones de presupuestos. ¿Vale? Layout principal o croquis principal que ayuda en la explicación del proyecto. Aquí os basáis en el layout que habéis presentado en la introducción de la situación de la empresa y aquí es donde dibujáis por dónde irá en planta vuestra conducción, dónde vais a situar el bombeo. Si hace falta, también podéis poner un alzado de dónde irán las bombas, el alzado de los 10 de todas las plantas del edificio, por dónde irán las conducciones, ¿vale? ¿Cómo se hacen los cálculos? Los cálculos que se hacen, dibujo de los resultados, esquemas, por qué se han hecho así y no de otra forma.
Aquí tenéis que explicar lo que vais haciendo y cómo. Si queréis alguna imagen, estoy pensando en algún esquema eléctrico, alguna imagen de esquema eléctrico y decís, pues voy a hacer un esquema eléctrico pues con estos componentes y estos componentes los pongo porque hacen esto, porque hacen lo otro, con este circuito de control para esto y para lo otro. Pero aquí, en cuerpo de explicación del proyecto, no van los planos ni de esquemas ni de nada. Aquí va la explicación y podéis apoyaros en imágenes de esquemas de qué es lo que vais a hacer. Pero no lo llenéis con 5 hojas de esquemas porque eso el tribunal lo pasa y no lo ve. Aquí decís, pues oye, yo voy a hacer este esquema eléctrico que se puede consultar en el anexo. Y en el anexo es donde poner los esquemas, ¿vale? Cuando ponéis esquemas eléctricos con el TIA Portal, tenéis que comentar las líneas y los segmentos. ¿Qué hace cada uno? No solamente tirar ahí el esquema y cada uno se apañará. El esquema lo debe de poder seguir cualquier persona, aunque no esté muy familiarizada con TIA Portal o con esquemas eléctricos. Estaría súper bien que pusierais los símbolos más utilizados, que digáis, mira, este símbolo es esto, este símbolo es esto, este símbolo es esto, y sirve para esto, esto y esto. Son 10 líneas y eso os dará mucha potencia en el proyecto. Después de hacer el cuerpo, que aquí sí que podéis tener, pues no sé, 10 15 hojas, 20 hojas, depende. Con 2 hojas también puede ser una muy buena explicación de proyecto y cuerpo si todo está muy claro y muy concentrado, que al final aquí hay un balance que a lo mejor con 2 hojas, que esté muy bien explicado, alguien del tribunal puede decir, hombre, solamente hay 2 hojas de cuerpo. Bueno, pues explayáis un poco más, explicad algún componente, por qué habéis seleccionado esta bomba y la otra no, pues al final vamos a seleccionar esta bomba que tiene este consumo, tiene este rendimiento, ¿vale? Aquí es donde explicáis vuestro proyecto y lo que habéis hecho de cálculo. Resultados alcanzados tan solo es em, explicar los resultados como conclusión del apartado anterior del cuerpo. Es decir, aquí en el cuerpo de explicación del proyecto explicáis lo que vais a hacer, cómo y al final resultados, y aquí resultados alcanzados es, en resumen, se van a utilizar tantos metros de tubería de tanto diámetro en este tramo, ponéis aquí un layout, en el siguiente tramo tal diámetro, tantos codos, el anclaje al final se ha seleccionado que sea este para este muro, el anclaje este para las paredes de pladur, ¿vale? Aquí ya un resumen de esto, porque así os ayudará a vosotros a hacer mejor seguimiento al tribunal, ¿vale? Programación temporal, súper importante. ¿Veis? Esto en la introducción también lo podéis poner. El proyecto empezará tal día y terminará en tal fecha. Como objetivo de proyecto también puede ser terminar antes de tal fecha. Em, Aquí tenéis que hacer un diagrama de Gantt de dónde empieza, secuencias, fases del proyecto. En esta programación temporal la podéis hacer tan simple o tan complicado como queráis, ¿vale? Obviamente, pues cuanto más detalle tendrá más nota que algo muy sencillo de empieza tal día y termina tal otro, o habrá 4 fases tal día, fase uno, fase 2, fase 3. Cuanto más tiempo le dediquéis ahí, mejor, ¿vale? Em, A ver, me dejo algo aquí en programación temporal. Ah, vale, sí. Tened en cuenta que el proyecto puede ser un proyecto que vayáis a hacer a futuro. De hecho, el proyecto puede ser real, el proyecto puede ser inventado, lo que queráis. Podéis pensar que lo vais a hacer a futuro o que el proyecto ya se hizo, ¿vale? Y la forma de redactar puede ser, pues este proyecto empezó el 5 de abril del 2020 y terminó pues el 25 de junio del 2022, ¿vale? Y aquí se explica cómo se hizo el proyecto. O puede ser un proyecto que empiece dentro de un futuro, que es un proyecto lo más realista posible, es un proyecto que le entregas ahora al cliente de, vale, pues vamos a empezar pues el 20 de junio y vamos a terminar el 5 de diciembre, ¿vale? Y se le entrega al cliente con esta programación, con este presupuesto para que lo firme, lo acepte y vamos con el kickoff, que el kickoff es el día cero de inicio del proyecto. Presupuesto, súper importante. Aquí también depende del proyecto, se puede poner un plan financiero, estimación de costes en todos los proyectos y o podéis poner la evaluación económica o la rentabilidad del proyecto.
Esto si fuese un proyecto, pues explotación de una granja de no sé qué y adecuación de tal, pues se hace una inversión de tal, que al final serán estimación de costes, la inversión, y la rentabilidad, pues se conseguirá tanto tiempo porque los beneficios anuales van a ser tantos, ¿vale? En el proyecto ejemplo que estoy poniendo de la instalación de conducciones y bombas, pues solamente tendremos una estimación de costes. No habrá una evaluación económica o una rentabilidad del proyecto, ¿vale? Lo tenéis que desglosar por partidas. Material utilizado, cada material, metros de material, codos que se van a utilizar, tornillos, todo lo que se vaya a utilizar de coste, esto tiene que aparecer, porque va a ser el coste. Esto lo tiene que pagar el cliente, no nosotros. También los costes de mano de obra. A no ser que el punto de vista del proyecto sea que estéis dentro de una empresa y vuestro superior os haya pedido que hagáis un proyecto para tal cosa. Entonces ahí no se suele poner la mano de obra. Se suele poner las horas que va a llevar para que el equipo directivo evalúe si el coste vuestro de hora le conviene o lo subcontrata a otra empresa, ¿vale? Al final, si siempre ponéis material y en mano de obra horas y lo convertís a coste, aquí podéis contar, pues no sé, unos 20 euros hora y ya está. Aquí ponéis mano de obra de instalación y también las horas de proyecto, ¿vale? Esto es lo que os decía, las horas de proyecto y el coste de estas horas, que dependerá de si el proyecto es para un cliente final o es dentro de vuestra misma empresa. Eso ya lo podéis evaluar. Después de hacer la suma de materiales y mano de obra, hacéis el sumatorio, que eso se llama subtotal, y a ese subtotal le aplicáis el IVA, y es lo que os dará el coste final del proyecto con IVA. Habitualmente a nivel industrial se habla de costes sin IVA, ¿vale? Y al final se aplica el 21% de IVA. Después podéis poner vida útil del proyecto, pues bueno, con todo lo que hemos considerado según la legislación, tal, no sé qué, y tiene que tener un plan de mantenimiento anual o cada 6 meses o no sé qué, pues la vida útil de este proyecto, por ejemplo, la instalación podrían ser 25, 30, 50 años. Conclusión, aquí sí que tenéis que dedicarle por lo menos media página de conclusión. Pues conclusión del proyecto es como un resumen de todo. Pues, el cliente quería esto para esta instalación y al final le hemos puesto tantos metros de conducción con tantas bombas de impulsión por un coste de tal que empezaremos tal día y terminaremos tal día, ¿vale? Y un poco más hasta que llenéis, pues más allá de media página explicando las conclusiones de este proyecto. Fuentes y recursos empleados y la bibliografía, pues aquí las normativas aplicables, lo que habéis consultado, si habéis consultado algún libro de cálculo, para que, si esto también os sirve para vosotros, para que en el futuro cuando digáis, hice este proyecto y qué libro cogí. Entonces aquí en bibliografía decir, mira, pues cogí este libro para hacer este cálculo o esta fuente que tenía información. Si cogéis links de internet, suele estar mal visto. Yo no lo tengo muy claro del todo, porque al final todo el mundo, cuando tiene un dudo va a Wikipedia. No está mal ponerlo aquí, pero no sería bibliografía, sería webgrafía. Entonces, debería haber otro apartado de webgrafía, que es donde ponéis los links consultados. ¿Por qué? Porque alguien puede leer la webgrafía y decir, oye, cuidado que este link tiene errores. Wikipedia, bueno, suele estar bien como una primera aproximación, pero aquí en Webgrafía podéis poner la web de vuestro proveedor de conducciones, de vuestro proveedor de bombas, de la competencia, donde hayáis cogido información, ¿vale? Y en bibliografía y webgrafía no se suele poner, pero a mí me gusta cuando se pone, pues, de aquí he obtenido información para no sé qué. Entonces ahí queda clarísimo, no hay que ir pinchando los links y buscar qué es lo que había ahí, sino dos líneas de aquí he comprado las bombas, de aquí he cogido información para el cálculo de caudales, ¿vale? Y por último, anexos, si son necesarios. Y en los anexos es donde se ponen los planos, planos eléctricos, todo aquello que si estuviese por mitad del proyecto, pues la gente pasaría, ¿vale? Aquí en los anexos es donde podéis llamar en el cuerpo del proyecto, aquí, cuerpo del proyecto, pues el esquema eléctrico número 25 y entre paréntesis, que están los anexos. Eso siempre va bien que pongáis el esquema eléctrico no sé qué, que están los anexos, porque a lo mejor empiezan a pasar páginas dentro del cuerpo y no lo ven. Si pones que están los anexos, ya la gente sabe que tiene que ir a los anexos y ahí buscar ese esquema o ese plan, ¿vale? Y con esto terminamos.
estas indicaciones rapidísimas de cómo hacer un proyecto.